Continuamos con nuestro estudio en Primera de Timoteo capítulo 4, así que les invito a abrir sus Biblias a Primera de Timoteo capítulo 4, donde nos encontramos examinando las cualidades de un siervo de Jesucristo. Cualidades de un siervo de Jesucristo, y hemos titulado esta serie Las cualidades de un siervo excelente. Las cualidades de un siervo excelente. Por supuesto, tiene aplicación no solamente al pastores, ancianos, aunque en particular a ellos, pero obviamente tiene aplicación a todo siervo del Señor, sierva del Señor, que está ministrando en nombre del Señor Jesús. Recuerdo hace unos años atrás que nuestro pastor MacArthur tuvo una entrevista por televisión. Fue en un programa de televisión local donde se discutían temas religiosos, y tratando de determinar dónde el pastor MacArthur se encontraba dentro del marco evangélico, el reportero, el periodista, le hizo varias preguntas. Una de estas preguntas fue la siguiente: ¿es usted como? Y comenzó o mejor dicho, a mencionar un tipo de teleevangelistas, todos los que venían a su mente, él los mencionó. ¿Es usted como tal y cual? ¿Es usted como tal y cual? Para comparar, para saber. A cada pregunta que se le hacía, el hermano MacArthur decía, no soy como tal, no soy como él, no soy como este. Bueno, dijo el locutor, si todo esto es cierto, y usted enfatiza la enseñanza de la Biblia, ¿no le molesta que tantos de los que predican por televisión y radio utilicen estos medios para recaudar dinero y vivir estilos de vida que enfatizan, por ejemplo, salud y prosperidad y todas estas cosas? A lo cual el hermano MacArthur, el pastor, respondió, por supuesto que esto me molesta. E inmediatamente se le hizo otra pregunta. Entonces dice este periodista, ¿por qué no hace algo al respecto? ¿Cómo es posible que tantos individuos usen el nombre de Cristo y representen el cristianismo y lo que usted cree en una manera errónea? Después el reportero hizo una pregunta muy, pienso, significativa, que es la siguiente: ¿quién está a cargo de su movimiento? En otras palabras, ¿quién está a cargo de lo que ustedes llaman cristianismo evangélico? ¿Por qué hay tanto desorden? Es la idea, ¿no es cierto? Es una buena pregunta. ¿Quién está a cargo del movimiento cristiano? Bueno, francamente nadie está a cargo de lo que es el cristianismo o lo que se presenta como cristianismo. La verdad que hay una reacción muy negativa en contra de los cristianos y de los ministerios cristianos, entre comillas, debido a que algunos han abusado y pervertido el estándar de ministerio como la Biblia lo presenta. ¿Cómo podemos asegurar que el ministerio cristiano siga las normas y principios que la Biblia enseña? Bueno, la respuesta es obvia, la respuesta se encuentra en la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios y seguir el estándar que a través del cual todo ministerio y todo hombre en el ministerio debe ser medido. Entonces, ¿quién es el que dirige nuestro movimiento? El que dirige nuestro movimiento es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús ha establecido las normas y principios de cómo el ministerio se lleva a cabo a través de su palabra. En Primera de Timoteo, que es una de las epístolas pastorales, la cual estamos estudiando. Ustedes recuerdan en el capítulo 3, por ejemplo, donde Pablo habla de los requisitos personales de un ministro de Jesucristo, de un anciano, de un obispo, de un pastor. En el versículo 2 nos dice, un obispo debe ser irreprensible, por ejemplo, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. En otras palabras, son requisitos personales. Ya hemos hablado en otras ocasiones de esto. Posteriormente, Pablo describe los requisitos familiares de un pastor, o de un ministro de Jesucristo, o de un siervo del Señor. En el capítulo 3, versículo 4, nos dice que el pastor, el ministro, el anciano, debe gobernar bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Y nos agrega el apóstol, si uno no sabe cómo gobernar el hogar, la familia, ¿cómo va entonces
a cuidar la iglesia de Dios. No puede. Ahora, en el capítulo 4 que hemos estado estudiando, Pablo nos está enseñando los estándares por los cuales podemos medir el ministro del Señor, un siervo de Dios, en términos de la función que desempeña. En otras palabras, ¿qué hace un ministro del Señor? ¿Cómo lleva a cabo el ministerio? Podríamos llamar a estos estándares, a estas normas, los requisitos funcionales del ministerio. La frase clave, y les invito a abrir al capítulo 4 de 1 Timoteo 4, la frase clave de toda esta sección, realmente los versículos del 1 al 16, se encuentra en el versículo 6, donde leemos: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Serás un buen ministro de Jesucristo. Dijimos que la palabra buen o bueno quiere decir noble, excelente. ¿Cómo puede un ministro del Señor ser excelente? De esta forma. ¿Quién es un siervo excelente del Señor Jesús? ¿Cuáles son las cosas que deben caracterizar su ministerio? Bueno, como repaso dijimos que en primer lugar, un siervo excelente advierte a la congregación del error. Estamos simplemente repasando. Advierte a la congregación del error. En el versículo 6 dice: si esto enseñas, esto se refiere a lo que antecede los primeros 5 versículos del capítulo 4, son las doctrinas de demonios, espíritus engañadores, profetas mentirosos, hipócritas y todo lo falso que hemos cubierto en los versículos del 1 al 5. Un buen ministro de Jesucristo advierte a su congregación del error. No es nebuloso. No acepta cualquier cosa como si fuera de Dios, sino que utiliza la Escritura para identificar el error y refutarlo. Advierte, enseña lo correcto. Como dice Pablo, traza bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 3:15. Traza bien la palabra de verdad, rectamente. En segundo lugar, vimos que un buen ministro, un excelente ministro de Jesucristo, es uno que está nutrido en las palabras de la fe. Dice el versículo 6, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe. Las palabras de la fe se refiere a la Escritura. Y la buena doctrina que ha seguido. ¿Qué es la buena doctrina? Bueno, la enseñanza que fluye de la Escritura. Que fluye de la Escritura. Y dice que ha seguido. En otras palabras, se alimenta continuamente en la palabra de Dios. Estudia intensamente la Escritura para nutrirse él y también para poder nutrir a aquellos que están bajo su ministerio. Esa es la función de un pastor. Y por supuesto esto demanda esfuerzo, demanda dedicación, demanda tiempo. No es algo que uno se para a hacer después de un momento de inspiración la noche anterior. En tercer lugar, dijimos que un siervo excelente evita la influencia de cualquier enseñanza impía o torcida. En el versículo que sigue, el versículo 8, el versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas. Todo aquello que es impío, aquello que es falso, aquello que no sirve, aquello que es vano, aquello que es superficial. Es realmente triste ver cuánto de lo que se está introduciendo en la iglesia hoy es pernicioso y completamente falso en algunos casos. Pablo dice que este tipo de enseñanzas son filosofías, son huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Eso nos dice Pablo en Colosenses 2:8, y nos dice Pablo que tenemos que evitar esto. No solamente al pastor, a los pastores, sino todo creyente debe evitarlo. Un ministro excelente entonces cultiva una mente pura y evita todo aquello que es falso. Se entrega a la palabra de Dios y se alimenta en la verdad. En cuarto lugar, vimos que un siervo excelente es disciplinado en la piedad personal. Dice Pablo en el versículo 7 de esta epístola: desecha las fábulas profanas y ejercítate para la piedad. Ejercítate. La palabra es gimnazo, de donde sacamos la palabra gimnasia. En otras palabras, dice Pablo, requiere esfuerzo, disciplina, dedicación. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Nos dice Pablo entonces que un ministro excelente, como lo era Timoteo, evita lo impío
y busca las cosas que son verdad. No se preocupa tanto en el ejercicio físico, porque acá dice el ejercicio corporal para poco aprovecha. No es que nos sirve, que algunos de nosotros necesitamos más ejercicio corporal que otros. No es que nos sirve, el punto es que para poco aprovecha, porque es temporal. Mas dice, la piedad tiene promesas eternas. Tiene promesas eternas. Dice, versículo 8, aprovecha para esta vida presente y para la venidera también. En quinto lugar, un ministro excelente está entregado al trabajo duro. Versículo 10. Por esto, dice Pablo, trabajamos y sufrimos oprobios. Pablo dice, trabajamos, nos esforzamos hasta el punto de agonizar. La palabra sufrimos oprobio es la traducción del verbo en griego agonizomai, de donde sacamos nuestra palabra agonía. En otras palabras, no es un trabajito así livianito cualquiera, es un trabajo que demanda esfuerzo. Dice Pablo que lo hacemos, ¿por qué? Porque servimos al Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ese es el punto. En el ministerio estamos embarcados en una obra que tiene implicaciones eternas, por eso es importante dedicarse a él. Si usted es maestra de escuela dominical, maestro de escuela dominical, si usted está participando en el ministerio del Señor, de alguna manera, usted está envuelto en un negocio con implicaciones eternas. Por eso hay que esforzarse. No es cuestión de ahí darle lo último que tenemos al Señor. Y la última vez, número 6, vimos que en sexto lugar un ministro excelente es un hombre que enseña con autoridad. Dice Pablo en el versículo 11, esto manda y enseña, manda y enseña. Enseñamos, comunicamos la verdad, pero lo hacemos en un tono de mando. Es lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque lo que proclamamos es la palabra de Dios, la cual no está abierta a discusión. La Biblia no es una compilación de sugerencias divinas o de alternativas en cuanto a estilos de vida. Dios no me dice, bueno, si te gusta, hacer esto, si te conviene, hacer lo otro. No. Dios manda. Esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y de ahí procede la autoridad en la enseñanza. Pablo dice, esto manda a Timoteo y enseña con autoridad. No hay lugar para la vacilación. Y hay 3 elementos que me ayudan a hablar con autoridad. Por ejemplo, si yo creo que la Biblia es inspirada de Dios y sin error, entonces puedo enseñar con autoridad, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Hay gente que no cree eso y por lo tanto no tiene autoridad en lo que enseña. En segundo lugar, si creo y entiendo lo que dice, entonces voy a predicar con autoridad. Porque estoy representando a Dios. Y finalmente, si creo que Dios tiene un mensaje urgente para el hombre en su palabra, entonces debo proclamar ese mensaje con autoridad. Hay un tono urgente en la Escritura. A través de toda la Escritura, a medida que uno más la estudia, puede notar que hay un tono de urgencia en lo que Dios dice. No es algo que lo tomamos de vez en cuando. Una vez al año no hace daño. Algunos tienen esa actitud. Bueno, ahora pasemos al punto número 7. Un ministro excelente es el ejemplo de virtud espiritual. Ejemplo de virtud espiritual. Dice el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes. La palabra traducida ejemplo, tupos en griego, quiere decir modelo, imagen, patrón. Encierra la idea de calcar. Cuando uno tiene un modelo de algo y quiere dibujar exactamente lo que ve, pone un papel transparente y traza los contornos y dibuja fielmente lo que se ve. Esa es la idea. Un siervo excelente debe ser ese patrón, que se usa como modelo para identificar tu vida y tratar de imitar a aquel que es un siervo del Señor. Thomas Brooks dijo, que era un pastor, el ejemplo personal es la retórica más poderosa. El ejemplo personal es la retórica más poderosa. Tenía razón. Nuestra vida, el ejemplo que damos, es lo que realmente enseñamos con poder. Los siervos del Señor tenemos que aprender y recordar y practicar esa verdad fundamental. ¿Cuánto ha sufrido la iglesia, no es cierto? Por
hombres, ejemplos terribles que hemos tenido en estos años, algunos que eran ministros, otros que todavía lo son, pero que no viven de acuerdo a lo que predican. El punto del ministerio bíblico, dice Pablo, es una vida piadosa, sé ejemplo de los creyentes. Si uno no es ejemplo de los creyentes, no tiene nada que hacer ahí. Toda predicación y ministerio que no esté respaldado por una vida virtuosa carece de impacto. Claro, puede ser popular, puede tener efervescencia superficial, puede ser un gran show y claro, a la gente le gusta el show. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de impacto, estamos hablando de profundidad, estamos hablando de bendición de Dios. No estamos hablando de algo superficial. El pastor puritano Thomas Fuller escribió lo siguiente: enseñar es como colocar clavos en la madera. El ejemplo personal es como clavarlos con un martillo para que entren en lo profundo de la madera. Tenía cierta sabiduría lo que dijo. Una cosa es colocar el clavo sobre la madera y otra cosa es martillarlo en lo más profundo de la madera. ¿Sabe lo que hace eso? El ejemplo personal de un individuo. Podemos hablar hasta que nos cansemos, pero si no hay ejemplo, eso no toca, no profundiza en la vida de aquellos que te observan o que me observan. 1 Corintios 4:16. La Biblia, el Nuevo Testamento en particular, está repleto de este tipo de enseñanza, el ejemplo personal. Dice Pablo, por lo tanto, os exhorto, sed imitadores míos, dice en el capítulo 4, versículo 16. Sed imitadores míos. En el 11:1 de 1 Corintios dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de ¿quién? De Cristo. La palabra imitar, mimite, es la palabra de donde sacamos en castellano nuestra palabra mímica. Y lo que está diciendo Pablo es, hagan mímica de lo que yo digo y hago. Síganme, imítenme. Vivan como yo, hagan lo que yo hago. Filipenses 4:9, ¿se acuerdan las palabras del apóstol? Dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ¿esto qué? Haced, practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. La vida de un siervo de Dios debe estar expuesta delante de otros para que éstos le imiten. Eso sí, es difícil, pero es lo que la Biblia de Dios me indica. Así que cuidado, el que quiera ser maestro, dice Santiago, cuidado. No os hagáis maestros muchos de vosotros para que no caigáis en mayor condenación, es la idea. Entonces Pablo fue un testimonio. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3:7 dice, vosotros mismos sabéis, les dice a los creyentes en Tesalónica, cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Pablo les recuerda, miren, acuérdense de cómo viví en medio de ustedes. Eso imiten. Ese fue mi ejemplo para que lo sigan. Bueno, alguno dirá, pero Tolopilo, el que habla es Pablo. Al fin y al cabo, él es apóstol, che. Y el apóstol tenía la autoridad de hablar así. Pero qué interesante que Pablo dice lo siguiente, por ejemplo, en Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, no era él solo. No era él como apóstol simplemente. Estaba llamando la atención a los filipenses a seguir el ejemplo de otros que estaban caminando siendo ejemplos también. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, el autor de Hebreos, que os hablaron la palabra de Dios considerando el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Ven? O sea que no es solamente el apóstol Pablo, no es solamente un personaje de importancia, sino todo aquel que sigue según el patrón que encontramos en las Escrituras, y ese, por supuesto, es el patrón del Señor Jesús. Debemos imitar la fe y la conducta de aquellos líderes que viven una vida ejemplar. El impacto más poderoso es una vida ejemplar. ¿Pero ejemplar en qué áreas? ¿Pudiéramos ser un poquito más específicos? Bueno, observen el versículo 12. En primer lugar, dice Pablo que nadie tenga en poco tu juventud. Lo que a Timoteo le faltaba en experiencia y edad, tenía que ser compensado entonces por una vida ejemplar. ¿Cuántos años tenía Timoteo? Bueno, definitivamente sabemos que era un joven. Ahora la pregunta es cómo definimos esa palabra, ¿no? Muchos nos sentimos jóvenes.
Obviamente era joven, pero ¿cuán joven? No era un adolescente, no era un chico. Para los griegos un hombre se consideraba joven hasta los 40 años. Entonces, sabemos que por lo menos por ahí andaba, menos de 40. Cuando Timoteo se unió a Pablo en el capítulo 16 de Hechos, probablemente tenía entre 23 y 26 años. Han transcurrido 15 años de ese tiempo, de esa época. Entonces estamos hablando de Timoteo en sus 40. Posiblemente 38, 39 o 40, no sabemos con exactitud, pero era joven. ¿Tiene usted 40 años o menos? Siéntase joven, porque es joven. Claro, eso de acuerdo a los griegos. Y Timoteo todavía lo era. A partir de los 40, un hombre ya era considerado maduro. No viejo, maduro. Así que, cuidado. Vemos que Timoteo tenía que ganarse ese respeto. Entre los historiadores del primer siglo, algunos pensaban que ninguno podía ser pastor hasta que cumplía 50 años. Decían algunos. No era algo que se practicaba así, pero esa era la idea, que de 40 para arriba ya existía cierto nivel de madurez que se consideraba importante para servir en una posición de liderazgo. Eso es lo que estamos hablando. Y dice Pablo, sé ejemplo a los creyentes. Que nadie te tenga en poco porque eres de 40 años o menos. Algunas versiones nos dice que debe ser ejemplo. Por ejemplo, Reina Valera del 60 incluye entre las categorías la palabra espíritu después de amor. Pero esta realmente no aparece en los manuscritos más antiguos, así que son realmente 5 categorías en las cuales el Timoteo en este caso tenía que ser ejemplo. La primera es en palabra. Dice Pablo, sé un ejemplo en palabra. ¿Qué es esto de palabra? Bueno, la palabra se puede traducir conversación. La conversación del siervo de Dios debe ser ejemplar. En Mateo 12 el Señor Jesús nos recuerda, de la abundancia del corazón que habla la boca. En otras palabras, lo que hablamos, y estamos hablando del lenguaje normal, cotidiano, de lo que sale normalmente de la boca, eso, escuche bien, revela el estado del corazón. Si uno siempre habla cierto tipo de lenguaje, eso es el espejo simplemente que revela el estado del alma. Y el Señor nos dice eso. Lo que sale de nuestra boca, nuestra conversación normal revela el estado de nuestro corazón. El Señor dijo que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras también seremos, ¿qué? Condenados. Pablo nos enseña en Efesios 4, si pueden abrir su Biblia, Efesios 4, donde nos hace una descripción de lo que es esto de la conversación. Nos enseña acerca de la conversación que debe caracterizar a un hijo de Dios. Versículo 25, por ejemplo, dice del capítulo 4 de Efesios, por lo cual desechando la mentira, ahí deténgase. Desechando la mentira. Lo primero que notamos que en la conversación de un siervo de Dios, algo debe ser excluido inmediatamente, y ese algo es ¿qué? La mentira. El siervo de Dios debe ser conocido como una persona que habla la verdad siempre. No es mentiroso. Siempre que hablamos lo que es verdad. Y es triste ver y conocer algunos pastores y algunas personas en liderazgo que no son fieles, que no hablan la verdad siempre. La exageran, distorsionan, cambian, cubren, dan estadísticas evangelásticas. Un hombre de Dios siempre debe conocerse como un individuo que habla la verdad. En otras palabras, se puede confiar en lo que dice. Otra área de ejemplo en la conversación la tenemos en el versículo 26 de este mismo capítulo. Dice, airaos, pero no pequéis. Por supuesto, hay lugar para la ira santa, la indignación justa. Y algunos pensarán, eso es justamente lo que tengo. Indignación justa. Hace meses que tengo una indignación justa en contra de mi esposa. Es una indignación santa, pero hace meses que la tengo. Bueno, por supuesto no estamos hablando de eso. Pablo está hablando de un enojo latente, algo que pasa de un día al otro, y refleja palabras hostiles tal vez que describen
lo que nos dice en el versículo 31 de este versículo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El hombre de Dios no debe ser caracterizado por una persona que es iracunda, que siempre está lista para pelear. Es una persona amable. Claro que tenemos nuestros momentos, por supuesto. ¿Quién no se enoja? Dice Pablo: airaos. El problema es, no pequéis. En otras palabras, la ira viene, pero no permitáis que eso se convierta así en un pecado, que hierva y nos consuma. Se ríen algunos porque es. Otra área de conversación es a la que aluye el versículo 29 de este capítulo. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabra mala, palabra sucia. No hay lugar en la vida de un siervo de Dios para los chistes verdes, por ejemplo. Yo me acuerdo de haber estado en reuniones así de pastores cuando viajaba, que de vez en cuando salía uno con unos chistes que daba vergüenza hasta siquiera hacer la mueca, porque ¿cómo se va a reír uno de esas cosas? Y estábamos en grupo de pastores. Eso es corrupto. Para un pastor, para un líder cristiano, para un siervo excelente, un vocabulario cochino es algo que debe ser totalmente excluido de su vida. Sino todo lo contrario, dice Pablo: que salga de vosotros palabras para edificación. No estamos tampoco hablando de falta de humor. Algunos piensan que Dios nos llamó a ser serios. Que el momento en que uno se convierte, uno ya debe ponerse ahí como en un monasterio. Serio. Y si uno hasta le hace la mueca, ya, pecado. Cualquier cosa que indique humor o motivo de risa para algunos es ofensivo. Eso no es solamente ridículo, no es bíblico. La Biblia nos dice, Proverbios en particular, nos dice que el gozo, la risa es saludable, es beneficiosa. Así que ríanse. ¿Ven que se sienten mejor? En segundo lugar, hablamos de las palabras. Ahora veamos otro punto. Un siervo de Dios debe ser ejemplo en su conducta. Dice Pablo: sé ejemplo, volviendo a Timoteo ahora, sé ejemplo en palabra y ahora en conducta. Otra forma de expresar lo mismo sería: sé ejemplo en estilo de vida. La manera en que una persona se conduce, vive, actúa, ese es el estilo de vida. Esa es la conducta. Y por supuesto, uno vive de acuerdo a sus convicciones, no de acuerdo simplemente a lo que profesa. Una cosa es profesar algo, otra cosa es realmente creerla y vivir a la luz de eso. Las convicciones bíblicas que uno tenga se van a convertir entonces en un estilo de vida. Lo que está en mi corazón, lo que creo en mi corazón, eso se convierte entonces en un patrón de vida. Lo que hacemos, lo que decimos, dónde vamos, con quién convivimos, todo eso es un sermón. Un sermón cuyo volumen es tan alto que va por encima de lo que decimos o va en armonía con lo que decimos. Ese es un estilo de vida. Y Pablo nos dice que tenemos que practicar y manifestar este estilo de vida como ejemplo. En nuestra familia, con nuestros vecinos, con la congregación. Y eso es lo que va a impactar, para bien o para mal. Ningún discípulo es mayor que su discipulador, nos dice Lucas 2:42, sino después de haber sido discipulado o enseñado, será tal como su maestro. Si tuvieron un maestro pésimo, va a ser tal como cual. Si tuvimos un maestro así, si tuvimos a alguien excelente, vamos a ser tal como él. Y Pablo dice: imitadme a mí, le dice a Timoteo, imítame a mí. Un hombre es lo que vive, no lo que dice. Cuando un hombre dice y no vive, entonces ahí pierde credibilidad, pierde autoridad. Si ustedes recuerdan las palabras por ejemplo, en Mateo 7:28, hablando de Jesús, dice que la multitud, después de escuchar sus palabras, la multitud se admiraba de él y de su enseñanza, porque enseñaba como uno que tenía ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? ¿Qué gran diferencia existía entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los escribas? Bueno, en el capítulo 23 de Mateo, el versículo 2 nos dice lo siguiente. Diciendo lo siguiente, el Señor Jesús dice: los escribas y los fariseos se han sentado a dar la cátedra de Moisés. En otras palabras, eran los maestros de Israel. Los maestros de boca. Porque dice el versículo 3, de modo que haced y observad todo lo que os digan
dice el Señor Jesús. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no que no hacen. Esa era la gran diferencia. Cristo enseñaba con autoridad porque veían en él una persona que decía y vivía y todo era era lo mismo. Veían a los escribas y a los fariseos y veían una contradicción, eran hipócritas. Decían, pero no hacían. Bueno, eso va a derrumbar cualquier ministerio. Los líderes religiosos de Israel durante la época de Jesús y muchos de los líderes religiosos hoy, aún dentro a veces de la iglesia evangélica, tienen una enseñanza hueca porque su vida revela que no son lo que dicen. Y nuestro estilo de vida, por supuesto, es esencial para exaltar a Cristo y la palabra de Dios. De tal manera que los críticos no tengan nada que decir. Por eso dice que el que desea el obispado, el ser anciano, buena cosa desea, pero lo primero que tenemos que tener en mente es que sea irreprensible. En otras palabras, que nadie apunte el dedo. ¡Ajá! Hipócrita, sinvergüenza. Eso es. En tercer lugar, Timoteo tenía que ser un ejemplo ahora en amor. Palabra, conducta y amor. Cuando Pablo habla de ser un ejemplo en amor, por supuesto no está hablando de alguna emoción romántica. O de dar palmadas a la gente, o saludarla después de un servicio dominical y darles un beso y todo eso está bien. O expresar sentimientos cálidos, eso está bien. Pero eso no es lo que está hablando Pablo ahí. El amor bíblico siempre es servicio a otros, que implica sacrificio personal. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor que sacrifica. Ese es el ministerio. Simplemente vivir sacrificadamente para el bien y el provecho del pueblo de Dios. El apóstol Pablo era un ejemplo de eso. Ustedes recuerdan en Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero agregan el versículo 22: pero si he de continuar viviendo en la carne, esto significará para mí una labor fructífera. Y no sé cuál escoger, dice Pablo, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor. Pero después agrega: sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo siempre vivía interesado no por lograr sus objetivos personales, sino por servir a otros. No era egoísta. Servía sacrificadamente en el ministerio. Hechos 20:24 le dice a los hermanos, a los líderes ancianos de Éfeso: en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, dice el apóstol Pablo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo no le importaba su vida, no le importaba lo que le sucediera. Para mí el vivir es Cristo. Me lleve donde me lleve, sufra lo que sufra, esté en la cárcel o no esté en la cárcel, para mí el vivir es Cristo. Y mientras esté aquí en esta vida, yo vivo para Él y vivo para el bien y el provecho de aquellos que están bajo mi ministerio. Ese es el ministerio, ese es el amor sacrificado. Un siervo excelente es un ejemplo en su amor por otros. En cuarto lugar, un ministro de Jesucristo es un ejemplo en fe. La palabra fe puede ser traducida fidelidad o lealtad. Alguien en quien se puede confiar. Este individuo es fiel, es leal, es de confianza, podemos creer lo que dice y podemos imitar su fidelidad. Qué hermoso es conocer a alguien fiel, alguien leal, ¿no es cierto? Alguien que uno dice: en este puedo confiar. Pero es difícil de encontrar. Pero ¿saben qué? Esa es la persona a quien podemos seguir. Una persona leal. A veces, hasta en la iglesia, existen individuos, líderes en quienes no se puede confiar. Y eso es una tragedia. 1 Corintios 4:1 dice que todo hombre nos considere de esta manera, dice Pablo, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, agrega, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Cada uno de nosotros debe ser hallado fiel. Este es el llamado. Lo que distingue a un ministro de Jesucristo es su lealtad. Uno que es consistente a largo plazo, no de vez en cuando, de un día sí, otro no. Siempre es fiel a través de toda su vida.
Y cuando uno menciona tal y cual, que podamos decir, ese sí, en él puedo confiar. A través de los años ha sido una persona consistente en su ministerio. En ese sí podemos confiar. Pero en otros, uno dice, ay madre. No. Pablo le dice a Timoteo, sé fiel, Timoteo. Sé consistente, no te desvíes. Así era Pablo y otros como él, Epafras, como ustedes recuerdan en Colosenses 1:7, Tíquico, Colosenses 4:7, siervos fieles del Señor Jesús, consiervos del apóstol Pablo. Y finalmente Timoteo tenía que ser un ejemplo en pureza, agnia es la palabra, que quiere decir pureza en el área sexual y en las intenciones del corazón. Tiene que haber pureza en este aspecto de la vida de un siervo de Cristo. Pureza en el área sexual. Y la historia ha demostrado la tragedia y la devastación que trae la tragedia o el pecado sexual de algunos líderes sobre la iglesia. Terrible. Y eso es algo que todo siervo del Señor es vulnerable si uno baja la guardia. Nadie puede decir, como dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Nadie puede bajar la guardia. Todos somos tentados. Y creo que es un área particularmente enfocada por parte del enemigo de nuestras almas para tratar de hacer caer a los siervos de Dios, porque bien sabe el enemigo que cuando uno de sus líderes de la iglesia cae, la repercusión es tremenda. Es tremenda, es fatal. ¿Y quién quiere escuchar a uno que ha caído así? Por más que grite y llore y que diga, ya perdió la credibilidad. ¿Qué le voy a creer? Por eso hay que mantenerse firme. Le dice Pablo a Timoteo, ustedes recuerdan, 2 Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles, Timoteo. Acuérdense que no era un chico él, era un hombre maduro de 40 años. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Fíjense lo que está diciendo ahí, huye de las pasiones juveniles y únete a aquellos que tienen un corazón puro, Timoteo. Trabaja con ellos, rodéate de ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si vives con personas torcidas, infieles, falsas, mentirosas, cochinas, algo va a indicarme a mí que de alguna manera o te gusta o algo sucede en tu vida. Y le dice Pablo, huye de todo esto, Timoteo. Que tu corazón sea puro y aquellos con quienes colaboras, con quienes trabajes, también sean individuos de corazón puro. Y él era una persona ya madura, que había caminado en los caminos del Señor ya por varios años, muchos años. Y esta es una exhortación a la cual continuamente debemos prestar atención, seamos jóvenes, seamos maduros o ya seamos pasaditos. Siempre, siempre. Bueno, para resumir, un siervo excelente es una persona que es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, es ejemplar. ¿En qué áreas? En palabra, en estilo de vida, en amor sacrificado, en lealtad y en pureza sexual. Pureza sexual. Un hombre que es un ejemplo en estas áreas, o mejor dicho, un hombre que no es un ejemplo en estas áreas, no debe ocupar una posición de liderazgo espiritual. ¿Saben por qué? Porque el permitir que esto suceda es bajar el estándar, es rebajar lo que Dios dice, esto es requisito. ¿Y saben qué? Dios no rebaja sus estándares. Los requisitos y normas de Dios para un ministro excelente son los mismos desde el momento que Pablo los describió en 1 Timoteo a través de los siglos y hasta que Él venga por segunda vez. Él nunca va a rebajar los estándares. El que habla es Dios. Palabra de Dios, no palabra de hombre. ¿Saben qué? Hasta da temor hablar así, francamente. Porque uno sabe que siempre es el blanco del ataque del enemigo de alguna manera. Y cuando uno habla con autoridad sobre algo, pónganle la firma que el enemigo va a tratar de hacer de las suyas. Así que
Oren por aquellos que tenemos como líderes dentro de nuestra iglesia. No debemos aceptar un estándar más bajo. Tenemos que comenzar a medir a los siervos de Jesucristo a través de este filtro. Este es el único filtro que vale. Como dijimos, no es la popularidad, no es por lo que se escucha, no es por si le siguen 2 millones de individuos. Los requisitos están aquí. Y este es el único filtro que Dios acepta. Esto es lo que constituye un ministro excelente según el Señor a quien servimos. Vamos a continuar la semana que viene sobre el resto del capítulo, los versículos del 13 a fin del capítulo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por la exhortación de tu palabra. Gracias, Padre, por la claridad en que tú nos enseñas. Sabemos, Señor, que no somos la medida personal de virtud o de excelencia. Ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección, Señor. Sin embargo, continuamos buscando serte fiel. Y, Padre, pedimos que nos ayudes a hacerlo y que nos mantengas firmes. Ayúdanos a ser siervos, siervas excelentes de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos por este día y la oportunidad de reflexionar en esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén.